Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video donde acá vamos a estar analizando y comentando lo que aconteció ayer lunes en el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, el debut de la Celeste en una nueva Copa del Mundo para el seleccionado uruguayo. Un empate 1-1 en Miami que lo deja ahí primero. ¿Y por qué? Primero de este grupo, que después vamos a analizar estadísticas, análisis y todo lo que aconteció ayer en Miami con este empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita. Para comenzar el análisis, tengo que decir que Uruguay merecía haber ganado a Arabia Saudita. Le merecía haber ganado porque fue mucho más que el conjunto asiático en el segundo tiempo. En el primero, ambas selecciones, no digo que fue un partido chato en el primer tiempo, pero ambas selecciones es como que se cuidaron mucho en varios minutos. El mejor momento de Arabia Saudita fue en el minuto 39 hasta el 45 del primer tiempo. Y el peor momento de Uruguay frente a Arabia Saudita y fue en el minuto 39 hasta el 45 de la primera parte, que fue ahí donde Arabia Saudita tuvo 2 o 3 tiros de esquina, donde no podía salir del fondo Uruguay, y Uruguay sufrió en esos últimos minutos del primer tiempo. Pero en la segunda parte, Uruguay mejora muchísimo con los cambios que hace Marcelo Bielsa. ¿Y por qué? Y voy a decir algo. Porque ya estoy viendo redes sociales donde lo están culpando a Fernando Mulera del gol que recibió Uruguay en la jornada de ayer. El menos culpable del gol que recibió Uruguay de parte de Arabia Saudita fue Fernando Mulera. Acá hay que reconocer y hay que decir que la defensa se quedó dormida. Que la defensa vio cómo el jugador de Arabia Saudita reacciona a tiempo y coloca el 1-0. Pero eso lo vamos a estar diciendo a continuación. Bienvenidos. Vamos a estar comentando y analizando todo lo que aconteció, como dijimos ayer. Uruguay 1, Arabia Saudita 1. Antes que nada, para comenzar, vamos a estar repasando un poco la alineación que arrancó Uruguay jugando en Miami en la jornada de ayer. Con Fernando Mulera en el arco, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maxi Araujo, Darwin Núñez y Federico Viña, los 11 que colocó Marcelo Bielsa para enfrentar al equipo de Arabia. Después, en el segundo tiempo, ingresó Juan Manuel Sanabria, ingresó Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez, Agustín Canovio e ingresó, el último cambio fue la de Rodrigo Aguirre y la salida de Federico Viñas. En el banco de suplentes quedó Sergio Roget, Santiago Mele, José María Jiménez, Santiago Bueno, Joaquín Piquerés, Emiliano Martínez, Facundo Pelistri y Rodrigo Salazar. Fueron jugadores que no tuvieron minutos ayer frente a Arabia Saudita. Para comenzar este análisis de lo que fue el encuentro ayer en Miami, ese empate de 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita, tengo que comenzar a decir que el primer tiempo fue un partido donde Uruguay lo regaló un primer tiempo Uruguay. La verdad que lo regaló, porque por más que tuvo 2 chances claras Uruguay en el primer tiempo, un remate de Maxi Araujo y el otro de Federico Viñas, un cabezazo, fueron las 2 más claras que tuvo Uruguay en el primer tiempo. Después tuvo 3 o 4 situaciones, 2 o 3 Arabia Saudita. No te digo que fue algo brillante, que fue más que Uruguay, no, pero yo creo que Arabia Saudita, lo mejor que se le vio al equipo asiático fue en esos últimos minutos del primer tiempo, donde Uruguay sufrió esos minutos, en ese minuto 39 hasta los 45, sufrió un poco Uruguay con algún tiro de esquina que tuvo a favor el equipo de Arabia Saudita. No podía salir del fondo Uruguay y terminó ese primer tiempo
con un ataque del equipo de Arabia Saudita. O sea, Uruguay terminó sufriendo este primer tiempo. Ahora, con lo que hizo Uruguay en la primera parte, yo no sé si Uruguay merecía irse en el descanso perdiendo 1-0 como lo hizo en la jornada de ayer. Porque vamos a decir la verdad, sí, tuvo 2 o 3 situaciones y en una la mandó a guardar el equipo de Arabia. O sea, no fue tan superior el equipo de Arabia Saudita frente a Uruguay en la primera parte como para irse al descanso en ventaja frente a la Celeste. No, no lo merecía. Yo creo que lo mejor que hubiese pasado al finalizar el primer tiempo era un empate 0-0 entre los celestes y el equipo de Arabia. Eso era lo mejor que tenía que haber pasado en el primer tiempo. Ahora, con los cambios que hace Marcelo Bielsa, mejora muchísimo Uruguay, mejora porque pone a Agustín Canovio, que para mí entró muy bien, y pone a Juan Manuel Sanabria, que Matías Viña no hizo un buen primer tiempo. Vamos a decir la verdad, no hizo un buen primer tiempo Matías Viña. Por eso yo creo en el acierto de Bielsa de sacar a Matías Viña y poner a Juan Manuel Sanabria, que para mí fue de los cambios que más le rindió a Bielsa en el segundo tiempo. De los cambios que más le rindió. ¿Por qué? Porque De la Cruz entró bien. Creo que todos entraron bien en general. Pero yo destaco la entrada de Juan Manuel Sanabria. Destaco también, creo que los 2 mejores jugadores de Uruguay ayer. Primero que fue Fernando Muslera, para mí, porque tapa 2 situaciones claras. Después de ese gol que recibe Uruguay, tapa 2 situaciones claras, 2 o 3, Fernando Muslera, que pudieron haber sido gol del equipo de Arabia Saudita. Y el otro que yo destaco en el primer tiempo y desde que estuvo en cancha, Federico Viñas. Fue lo más peligroso que tuvo Uruguay en la primera parte y en el segundo tiempo. Fue lo más peligroso. Federico Viñas, que se entendió muy bien con Maxi Araujo, se entendió bien en su momento cuando ingresó Brian Rodríguez, hasta que lo sacaron a Federico Viñas y pusieron a Rodrigo Aguirre. Una cosa para decir en el gol que recibió Uruguay. Primero, yo estoy viendo muchas redes sociales donde lo están criticando y lo están un poco matando a Fernando Muslera por ese gol recibido en el primer tiempo que hace Arabia Saudita. Primero, tengo que decir que el menos responsable del gol que le hacen a Uruguay fue Fernando Muslera. Primero, yo creo que muchos van a decir, bueno, un golero la tiene que sacar para un costado, tiene que dar un rebote para un costado, mandarle al córner. Bueno, pero bueno, fue un buen cabezazo del asiático que termina dando rebote Fernando Muslera. Ahora la defensa de Uruguay se queda dormida y viendo cómo reacciona el de Arabia Saudita, que reacciona a tiempo y que llega antes de Fernando Muslera, porque Fernando Muslera estuvo así un cachito de haber tapado esa pelota y casi pudo haber evitado ese gol en contra. Pero acá la defensa de Uruguay se durmió. O sea, los defensores, y uno poniéndose en el lugar de un defensa, y el objetivo que tiene un defensa es cuidar al golero. Tratar de que no le hagan gol a tu compañero que está atajando. Entonces digo, los defensas de Uruguay tendrían que haber cuidado a Fernando Muslera y tendrían que haber reaccionado antes del jugador asiático y mandarla al tiro de esquina a esa pelota. Era lo más lógico. O sea, se durmió la defensa de Uruguay, ¿no? Y vos como un defensor, cuando vos ves que tu compañero golero da un rebote, lo primero que tenés que hacer es tratar de ganarle la posición al rival y tirarla al córner. Y eso no fue lo que sucedió en el primer tiempo. No fue lo que sucedió para uno que vio el partido. La defensa de Uruguay se quedó dormida.
se quedó dormida. Y esas cosas en un mundial no pueden pasar. Primero, porque no podés tener errores en un mundial, errores, y no podés tener horrores, porque un mínimo error o un mínimo horror y ya te vas de vuelta a tu casa. Porque estos son 3 partidos. No son 6 partidos como vemos uno habitualmente en la Copa Libertadores. Porque si un mundial hubiese sido un mundial sería de 6 partidos, y bueno, yo te la llevo porque tenés 5 encuentros más por delante. Ahora, tenés 2 partidos más nada más. O sea, no que tenés 6 o 5. No, tenés 2. Un error mínimo que tengas. Y te vas para tu casa. Entonces digo, estos errores, o el error que tuvo Uruguay en marca en el primer gol de Arabia Saudita, y no puede pasar en un mundial. Y menos de la talla de jugadores que tiene Uruguay. Porque se durmió en el gol de Arabia Saudita la defensa. Y reitero, y no quiero ser tan repetitivo, pero se durmió la defensa de Uruguay. Muslera es el menos culpable de este empate. Y sobre todo del gol que recibió la Celeste en el primer tiempo. Primero, porque después del gol tiene no menos de 2 tapadas más que pudieron haber sido gol de Arabia Saudita. O sea, perfectamente, Arabia Saudita se podía haber ido al descanso y con otro gol a favor, si no fuera por Muslera. Pero Muslera tapó 2 tapadas más después del gol de Arabia. Entonces digo, hay que recalcar eso. Sí, dio rebote al medio, pero sus compañeros lo dejaron solo a Muslera. Vamos a decir la verdad. Entonces digo, después tuvo una destacada participación Muslera en el segundo tiempo. Yo sigo insistiendo, yo estoy muy contento, y esto es una opinión personal, estoy muy contento de la situación de Muslera, de la situación, y sobre todo Muslera estar en un nuevo mundial al frente de la selección uruguaya. Estoy re contento como uruguayo, y sobre todo el gran presente que tuvo Muslera el año pasado al frente y siendo titular en casi todos los partidos desde que llegó en el equipo de Estudiantes de La Plata, en ese gran equipo que tenía Eduardo Domínguez, donde logró 3 o 4 títulos el año pasado con el pincha rata. Pero vamos a decir la verdad, Muslera tuvo una buena participación en el segundo tiempo. Ahora, lo que me genera preocupación es la poca reacción que tuvo la defensa al gol de Arabia Saudita. Entonces digo, y ese error que tuvo la defensa y que le costó caro, porque le costó un gol, no puede volver a pasar ahora con Cabo Verde y sobre todo con España, que es la gran favorita del grupo, por más que empató con Cabo Verde el primer partido. No puede pasar, porque vos tenés un error de esos y reitero que te volvés a tu casa tempranamente. Entonces digo, tiene que mejorar eso la defensa de Uruguay para el próximo partido del domingo cuando enfrente a Cabo Verde. Los cambios que hace Marcelo Bielsa, para mí lo rindieron todos, salvo, y como periodista deportivo lo digo, yo considero que Marcelo Bielsa para mí es un gran entrenador, pero hay cosas que no comparto mucho del entrenador celeste. Que es, y esto es una opinión personal, y sobre todo, no veo que lo haga solo Marcelo Bielsa, sino lo hacen muchos entrenadores, que es poner un jugador a falta de 2 minutos para finalizar el encuentro. Porque como periodista deportivo, yo me pregunto, ¿qué puede hacer ese jugador cuando ingresa faltando 2 minutos? ¿Qué puede hacer? Porque ayer, la verdad, que Rodrigo Aguirre la tocó 1 o 2 veces nada más. Una. De casualidad la tocó una. Entonces digo, ¿qué puede hacer Rodrigo Aguirre cuando lo meten en el minuto 89? ¿Qué puede hacer? No puede hacer magia. Por más que es un gran jugador, es un gran delantero, que ha hecho, pero se ha cansado de hacer goles en México. Ahora, ¿lo metes en el minuto 89?
el cambio de Rodrigo Aguirre para mí tenía que haber sido muchos minutos antes. Primero, antes que eso. O sea, partamos de la base que el cambio de Rodrigo Aguirre tenía que haber sido 10 o 15 minutos antes, no a los 89, como lo colocó el señor Marcelo Bielsa. Porque ¿qué puede hacer Rodrigo Aguirre cuando lo mete en 2 minutos finales? Y no puede hacer nada, casi nada. Casi nada hizo Rodrigo Aguirre en el segundo tiempo. Capaz que se me escapa alguna participación, pero poco y nada. Y encima que agregaron 7 minutos después. Y casi no la tocó. De casualidad la tocó 1 o 2 veces. Y nada más. Entonces digo, a mí me encanta, y es una opinión personal, los entrenadores que se la juegan. Que se la juegan. Yo prefiero un entrenador que se la juegue y que meta 3 o 4 delanteros para ir a buscar el partido y no que me haga 2 o 3 cambios faltando 2 minutos. Y que no quiera buscar el partido. Porque me imagino que Marcelo Bielsa ayer quería ganar el encuentro frente a Arabia Saudita. Entonces se tiene que dar cuenta Marcelo Bielsa que Rodrigo Aguirre, 2 minutos, poniéndolo a falta de 2 minutos, no puede hacer mucho, que digamos, no puede hacer magia Rodrigo Aguirre, por más que, reitero, es un gran delantero que ha hecho, pero un montón de goles en México. Y encima es el debut de Rodrigo Aguirre en una Copa del Mundo, porque se lo vio emocionado a Rodrigo Aguirre en ese cántico del himno nacional, que la verdad que a varios jugadores es como que se le caían alguna lágrima de cantar el himno nacional, porque fue algo emocionante. Para un uruguayo, ver la bandera uruguaya y sobre todo escuchar el himno nacional ayer fue algo emocionante. A mí se me puso la piel de gallina. Casi se me paraliza el corazón, porque vamos a decir la verdad, es hermoso nuestro himno y más escucharlo en un campeonato del mundo. Es emocionante cómo las 4 tribunas lleno de uruguayos empezaron a cantar el himno uruguayo. Es hermoso. Y se lo vio muy emocionado a Rodrigo Aguirre y otros jugadores que están participando en su primera Copa del Mundo. Entonces digo, la verdad, a mí me encantan los entrenadores que se la juegan. Entrenadores que si te tienen que hacer los 4 cambios de una o los 5 cambios de una para ir a buscar el partido, y lo tienen que hacer. O sea, te voy a ser sincero, yo en el lugar de Marcelo Bielsa, cuando arrancó el segundo tiempo y que Uruguay estaba perdiendo 1-0, en la segunda parte, yo hubiese metido los 5 cambios de una. Hay que ir a buscar el partido, hay que ir a empatarle y hay que ir a ganar, y hay que ir a ganar. Porque acá, vamos a decir la verdad, Uruguay tiene mejor plantel que Arabia Saudita, tiene mejor historia y sobre todo hay que tirarle la historia a Arabia Saudita, la historia rica que tiene Uruguay, ¿no? Entonces digo, yo era Marcelo Bielsa, hacía los 5 cambios de una, iba a buscar el partido, meto 3 delanteros, pero le lleno... lo meto todo atrás a Arabia Saudita para ir a buscar los goles. Cosa que pasó, porque los cambios que hizo Marcelo Bielsa hizo que Arabia Saudita se tirara todo atrás del minuto 1 del segundo tiempo hasta los 90 minutos, de los 45 del segundo tiempo hasta los 90, Arabia Saudita se metió todo atrás. Yo no recuerdo una tajada de Muslera en el segundo tiempo. No la recuerdo. Sí creo que hay un remate de afuera del área que pasa cerca del arco de Muslera, pero hasta ahí nomás. O sea, no hay muchas jugadas de Arabia Saudita en el segundo tiempo. No las hay. Hay un remate, 2, tapada de Muslera. No me acuerdo mucho en la segunda mitad. Entonces digo, yo creo que acá Uruguay tenía que haber ganado en el segundo tiempo. La tenía que haber ganado, porque fue mucho más que Arabia Saudita. Fue mucho más. Tuvo más situaciones de gol. Obviamente que está ese dicho en el fútbol, los goles no se merecen, se hacen.
Lo hizo Uruguay, lo hizo Arabia Saudita, lo más lógico que era un empate. Pero bueno, acá el que merecía haber ganado era Uruguay, de llevarse los 3 puntos. Y también injusto que Uruguay terminara el primer tiempo perdiendo 1-0. Era injusto, porque creo que no hizo mal las cosas como para ir perdiendo 1-0. Después mejoró. Me gustó mucho Nico de la Cruz. Creo que Nico de la Cruz manejó bien el segundo tiempo, el balón. Me gustó Sanabria. Yo creo que Sanabria, te voy a ser sincero, y para mí tiene que jugar por Matías Viña con Cabo Verde. Tiene que jugar Sanabria por Matías Viña. Uno de los cambios que yo haría con Cabo Verde. Me gustó Agustín Canovio. Brian Rodríguez también. Bueno, Federico Viñas para mí fue la gran figura que tuvo Uruguay. Fue el mejor jugador, el que más insistió. Y después Federico Valverde, el primer tiempo no hizo mucho. El segundo mejoró un poco con un remate. La defensa creo que en el segundo tiempo mejoró con respecto a la primera mitad. Pulió algunas cosas la defensa. Creo que me parece a mí que yo mantendría, con Cabo Verde mantendría el equipo, pero salvo un cambio. Yo haría un cambio. La salida de Matías Viñas y la inclusión, o sea, colocar a Sanabria como titular. O sea, salir Matías Viña y entrar Sanabria con Cabo Verde. El único cambio que haría dentro de los 11. Después, los 11, los restantes 10, los mantendría con Cabo Verde. Los mantendría. Primero para darle confianza a los jugadores que entraron. Y segundo, creo que también motivar y sobre todo premiar a Sanabria, que hizo un gran segundo tiempo. Porque creo que si tengo que hablar de quién fue el jugador más flojito de Uruguay, de los que entraron, y sobre todo los titulares, para mí fue Matías Viña. Y encima digo algo, Matías Viña hace meses que no juega en River. Es suplente y sobre todo ahora en las últimas horas River le rescindió el préstamo a Matías Viña. Ya prácticamente Matías Viña va a dejar de ser jugador de River Plate de Argentina. Entonces digo, y eso es una señal, que Matías Viña no venía con fútbol. Entonces digo, la pregunta que me hago, o que le haría a Marcelo Bielsa, es por qué colocó a Matías Viña cuando hace meses que no tiene fútbol en River de Argentina. Y cuando vimos que Sanabria está mejor físicamente que Matías Viña. Yo creo que el único cambio que haría con Cabo Verde es Sanabria por Viña y los restantes 10 para colocar con Cabo Verde el domingo. El domingo 19 horas también, en el mismo estadio que jugó ayer Uruguay. Después creo que va a cambiar de ciudad, que eso después lo vamos a estar viendo en algún otro video. Uruguay fue mucho más que Arabia Saudita, fue muchísimo más. Muy poco de Arabia Saudita en el segundo tiempo, por más que hizo algún cambio ahí. Muy poco. Creo que acá está todo dicho que España y Uruguay van a llegar a octavos de final. Y después hay que ver, ¿no? Hay que ver si es Cabo Verde, si es Arabia Saudita. Vamos a ver quién se mete como tercero, porque acá clasifican, de cada grupo clasifican los 8 mejores terceros. Los 8 mejores terceros, para ir a 16avos. O sea que acá podés ser un mejor tercero y tener una segunda chance o otra chance antes de jugar los octavos de final. Vamos a leer alguna estadística de ayer del encuentro.
porque está bien, vamos a leer alguna estadística para compartir con ustedes de lo que fue el encuentro ayer entre Arabia Saudita y, eh, y Uruguay. 7 remates, 7 llegadas en total. Acá la cadena de FIFA dice 7 llegadas, o mejor dicho, el sitio de FIFA. Acá me estoy fijando para, bueno, obviamente leer las estadísticas más importantes del encuentro ayer en Miami. 7 llegadas de Arabia Saudita, 27 situaciones de gol tuvo Uruguay. La verdad, más que el doble tuvo de situaciones de gol Uruguay. Por eso, Uruguay merecía haberse llevado los 3 puntos en la jornada de ayer. Remates 27, Uruguay. 7, Arabia Saudita. Ahora, remates al arco, Uruguay tuvo 10. Arabia Saudita tuvo 3. 65% de balón tuvo Uruguay, 35% tuvo Arabia Saudita. Posesión de balón. 583 pases dio la selección uruguaya. 313 pases dio Arabia. 92% de precisión de los pases Uruguay. 71% de precisión de los pases de Arabia Saudita. 6 faltas cometió Uruguay y 11 faltas cometió Arabia. Tarjetas amarillas, solamente una mostrada por parte del árbitro italiano para el jugador de la selección de Arabia. Ninguna Uruguay. Que eso me gustó también, ¿no? Un juego limpio. Ayer fue un juego limpio, no brusco, no lleno de faltas, no tantas tarjetas como en algún encuentro de otro grupo. La verdad que fue verdaderamente un juego limpio entre Arabia y Uruguay. La verdad que sí. Después tarjeta roja ninguna. Posición adelantada 6 veces Uruguay estuvo en posición adelantada. Offside, ninguna Arabia Saudita. Y tiro de esquina 14 tuvo Uruguay. Corners, tiro de esquina 14 la selección uruguaya y 4 la selección de Arabia. Así quedó las posiciones de este grupo H. Uruguay con 1 primero. ¿Por qué Uruguay quedó primero? Ahora lo vamos a explicar. Arabia Saudita segundo con 1. Tercero España con 1. Y Cabo Verde cuarto con 1. ¿Por qué quedó Arabia Saudita Uruguay primero? Porque entre Uruguay y Arabia Saudita, a Uruguay no le mostraron ninguna amarilla y a Arabia Saudita le mostraron una amarilla. Esa es la diferencia. Pero también Uruguay queda primero, o mejor dicho, queda primero por no haber recibido ninguna tarjeta amarilla y sí Arabia Saudita una. Pero también tuvo un gol más que España y Cabo Verde. Me dirán, tuvo un gol en contra y España y Cabo Verde no hicieron ningún gol. Y es verdad. Pero la principal razón por la que Uruguay está primero en estos momentos es porque no recibió ninguna amonestación y Arabia Saudita recibió solamente una amonestación en los 90 minutos. Vale la aclaración por las dudas que alguno todavía tenga dudas por qué Uruguay es primero por ahora. Vamos a repasar los siguientes encuentros de este grupo H. El domingo a las 13 horas, España-Arabia Saudita. Y a las 19 horas el domingo, Uruguay-Cabo Verde. Ahí vamos, el domingo a la noche, después de las 21 horas, vamos a estar analizando y comentando todo lo que pase entre Uruguay y Cabo Verde. El domingo, atento, domingo después de las 21 horas, vamos a estar analizando todo lo que suceda en el encuentro, en la segunda presentación de la
de la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa después de las 21 horas el domingo, todo lo que suceda entre Uruguay y Cabo Verde. Mañana vamos a estar también con un video repasando y analizando todo lo que ha sido la primera fecha de cada grupo. Así que atentos que mañana vamos a volver analizando y comentando y haciendo un breve análisis de toda la primera fecha de cada grupo, porque el jueves comienza las segundas fechas. La segunda fecha ya de arranque con el grupo de México, Sudáfrica, y el grupo de México, que es el primero. Todo eso lo vamos a estar analizando. Y bueno, vamos a estar analizando sucesivamente la mayoría de los partidos. Vamos a hacer varios resúmenes, pero vamos a estar analizando en la jornada de mañana la primera fecha de cada grupo. Ya el jueves comienzan los segundos partidos de cada grupo, que eso lo vamos a ir analizando en un resumen en unos días, por supuesto. Así que bueno, para tirar alguna estadística más, bueno, Uruguay primero, segundo Arabia Saudita, tercero España y cuarto Cabo Verde. La última vez que Uruguay y Arabia Saudita, para tirar una estadística, empataron por el mismo marcador fue en octubre del año 2014. 2014, octubre del año 2014, Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1-1 en un amistoso internacional. La última vez que asiáticos y en la selección uruguaya igualaron por 1-1. Uruguay en ese 2014, en ese octubre del 2014, formó con Fernando Mulera, Matías Corujo, Maxi Pereira, José Jiménez, Emiliano Velázquez, Álvaro Pereira, Egidio Arévalo Ríos, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez, Luis Suárez y Jonathan Rodríguez. En el banco de suplente estuvieron Diego Roland, Diego Arismendi, Georgian de Rascaeta, Abel Hernández, Cristian Estuani, Camilo Mayada, Martín Silva, Diego Godín, Gastón Silva y Gastón Ramírez. El técnico era Oscar Washington Tavares. La última vez que Uruguay empató 1-1 con el mismo marcador de ayer, la última vez fue en el 2014, octubre. Partido amistoso internacional. Arrancó ganando Uruguay con un gol en contra de Arabia Saudita y después en el minuto 90 empata Arabia Saudita para poner el 1-1. Los empataron en la hora. Los jugadores que repiten en ese 2014 con respecto a los jugadores que ingresaron ayer y que forman parte del plantel de ayer de Uruguay, repite Fernando Mulera, José María Jiménez, que estaba en el banco de suplentes, y Georgian de Rascaeta, que está lesionado, pero son los tres jugadores que repiten en ese 2014 y que volvieron a enfrentarse a Arabia Saudita en el mismo marcador 1-1. Mismo marcador, que no es la última vez que se enfrentaron, ¿no? Bueno, señores, yo creo que para finalizar con mi comentario de lo que aconteció ayer del partido de Arabia Saudita y Uruguay, creo a mi entender que Uruguay merecía haber ganado, fue mucho más que Arabia Saudita. Para mí, Uruguay le tiene que ganar a Cabo Verde, para mí le tendría que ganar a Cabo Verde, porque uno mirando el partido de España y Cabo Verde fue una lágrima, vamos a decir la verdad. ¿Tuvo alguna situación? Sí, pero fue mucho menos que España. Se dedicó sobre todo a defenderse frente al equipo, el seleccionado español. Uruguay es mucho más que Cabo Verde, pero Uruguay le tiene que ganar. Hasta capaz que voy a exagerar un poco en lo que voy a decir, pero Uruguay le tendría que ganar hasta con suplentes a Cabo Verde el domingo, hasta con los suplentes. Y sería, y ya les digo,
sería un papelón histórico que Uruguay no le pueda ganar a Cabo Verde el domingo. Sería un papelón histórico, ¿no? Ya empatando es un papelón. Y sobre todo perdiendo el domingo, estamos prácticamente afuera y con Cabo Verde. Ponele. Pongo ese hipotético caso que ojalá que no pase, pero sería un papelón histórico lo de Uruguay si llega a perder el domingo frente a Cabo Verde. Así que veremos. Creo a mi entender que Uruguay ligó mal en el partido con Arabia Saudita, ligó mal. La pelota no quiso entrar y un empate que deja como sabor amargo a la selección uruguaya por cómo se dio el trámite en los segundos 45 minutos. Creo que acá, por más que Arabia Saudita iba ganando 1-0, yo vi a algunos suplentes festejando el empate de Arabia Saudita. Para ellos fue como... Y claro, empatar con uno de los candidatos a pasar del grupo, como es Uruguay, y bueno. Pero de la forma que ellos iban ganando, y creo que alguno de Arabia Saudita habrá masticado la bronca, ¿no? Porque les empataron, porque iban ganando. Pero también el uruguayo también se habrá ido preocupado, ¿no? Y sobre todo masticando la bronca también. Porque teníamos todo como para... Uruguay tenía todo como para pasarlo por arriba a Arabia Saudita con los cambios que hizo Marcelo Bielsa. Y reitero, yo lo único que le cuestiono a Marcelo Bielsa es no haber puesto mucho antes a Rodrigo Aguirre. Tendría que haberlo puesto por lo menos 10 o 15 minutos antes a Rodrigo Aguirre y no en el minuto 89. Es lo único que le critico a Marcelo Bielsa en la jornada de ayer. Pero creo que después de todo hizo los cambios que tenía que haber hecho. Los 11, no sé si fue buen equipo armado, pero yo lo dije antes en la previa. A mí me encanta este 11. Antes de jugar con Arabia Saudita, a mí me encantaba este 11. Me encantaba. Después cómo se dio el trámite del primer tiempo, y bueno, tiene que ajustar algunos detalles Uruguay. Algunos detalles, sobre todo la defensa. Tiene que mejorar un poco, te diría, casi mucho, y no cometer errores. Porque acá lo reitero, un error y un horror ya te deposita nuevamente un pasaporte a tu casa. O sea, acá no hay vuelta atrás. Acá es 3 partidos o te vas a tu casa. Y acá tenemos que, tiene Uruguay que mejorar algunas cositas y pulir algunas cositas en defensa. Señores, estamos terminando este comentario de Uruguay 1, Arabia Saudita 1. Nos reencontramos mañana. Mañana vamos a estar analizando y comentando todo lo que ha sido la primera fecha de cada grupo. Vamos a tirar algún dato y alguna estadística más sobre lo que está aconteciendo en esta Copa del Mundo. Y después en unos días vamos a estar con un resumen de los primeros partidos, de más que nada los primeros encuentros de la segunda fecha de cada grupo. Ahí va. Y el domingo, después de las 21 horas, vamos a estar con un gran análisis y comentar todo lo que pase luego de finalizado el partido entre Uruguay y Cabo Verde. Eso el domingo después de las 21 horas. Que pasen bien. Pueden comentar acá, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Mati Freire 31, en mi perfil en mi Instagram, Pedro Matías Freire 31. Y bueno, ahí voy a estar con todos los videos. También se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Mati Freire 31, donde ahí también voy a subir videos comentando, analizando y sobre todo compartiendo con todos ustedes estadísticas, datos, que a mí me apasiona muchísimo eso. Que pasen bien. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar analizando y comentando, como reitero, la primera fecha de cada grupo, de los 12 grupos que conforma este Campeonato del Mundo 2026. Que pasen bien. Buenas noches para todos.